Entonces, habíamos visto cómo hacer el ajuste de la traslación cuando la función tenía un recorrido distinto al que marcaba el escalón. Lo vimos para las funciones polinómicas, exponenciales, trigonométricas y para las hiperbólicas. Otro uso que le vamos a dar a la misma propiedad es la de encontrar la transformada de funciones que son seccionalmente continuas. Esto con la intención, recuerden que la definición de la transformada de Laplace es una integral que va desde 0 hasta infinito. Pero si recordando una de las condiciones de existencia de la transformada de Laplace es que si la función iba a ser discontinua, pues lo sea de tipo salto. Es decir, imaginen que lo que queremos ahora es encontrar la transformada de esta función en el cual en el intervalo desde 0 hasta infinito tiene al menos 3 definiciones distintas. Lo lógico sería que si la transformada se trata de una integral, pues haga lo mismo que hacíamos en cálculo integral, que la integral de 0 a infinito tuviera que dividirla en la integral desde 0 hasta este punto que le vamos a llamar A. Luego integraría o haría otra integral que va a ir desde A hasta B. Y finalmente una tercera integral que sería de B hasta infinito. Para que el proceso sea más eficiente, sea más sencillo, la segunda propiedad de traslación permite encontrar las transformadas de estas n expresiones, dependiendo de cuántas secciones sean, a través de dicha fórmula o dicho algoritmo. Lo que vamos a necesitar nosotros ahora para poder encontrar la transformada de esto es primero representar a toda esta función utilizando al escalón unitario. Es decir, tenemos que darle una forma más o menos como lo que habíamos marcado en la sesión anterior, de esa manera. ¿Y qué voy a requerir? Voy a hacer un análisis de funciones para que podamos encontrar nosotros la manera más rápida de cómo convertir esto a esto. Igual, cuando se tenga que resolver el problema, toda esta serie de gráficos no van a ser necesarias. Lo primero que voy a hacer es requerir de una función escalón por cada definición diferente de 0. Aquí tengo 3 definiciones, todas son diferentes de 0, entonces voy a requerir de 3 escalones unitarios. Voy a representarlos aquí. El eje horizontal sigue siendo el eje T. ¿Para qué quiero eso? Cada uno de los escalones tendrá que valer 1 a partir del valor donde queda definida la función. ¿A qué me refiero? Toda esta función, si nosotros la expresamos en forma analítica, es decir, en una expresión matemática, pues va a tener 3 definiciones. La primera definición es F1, pero F1 solamente es válida ¿en qué intervalo? Pues mientras t se encuentre desde 0 hasta a. Entonces, esto es válido de 0 hasta a. Hay otra definición que es F2, pero F2 solamente es válida cada vez que t tome valores entre a y b. Entonces, es válida para valores de t entre a y b. Y finalmente, la última definición, que es F3, es válida solamente si t toma valores entre b e infinito. Esto es lo que nosotros conocemos como la representación analítica de una función seccionalmente continua. Hago esto porque este número de aquí me está indicando
a partir de qué valor de t es válida F1 o es válida F2 o es válida F3. Entonces lo que voy a hacer es poner un escalón, en este caso que va a valer 1 a partir de 0, luego otro escalón que va a valer 1 a partir de A, y finalmente un escalón que va a valer 1, pero a partir de B. Obviamente cada uno de estos escalones va a ir asociado a cada una de estas funciones. Es decir, como F1 es válida a partir de 0, pues voy a poner un escalón que va a valer 1 a partir de 0 y se mantiene en 1. Ya esa función, no sé, le puedo llamar simplemente U1 de t. Generalmente le pondríamos U1 de t menos 0, porque es el valor donde vale 1, pero el menos 0 se puede omitir por obvias razones. Luego vamos a necesitar otro escalón que va a valer 1 a partir de ¿qué valor? A partir de A. A partir de A vale 1 y se queda como 1. Y antes de A, ¿qué sucede? El escalón vale 0. Entonces este escalón podría llamarse U2 de t menos A. Y finalmente voy a requerir otro escalón que va a valer 1 a partir de B. Y antes de B, el escalón va a valer 0. Y a esto le puedo llamar U3 de t menos B. De tal manera, con esa representación, nos vamos a tomar la libertad de considerar que cada uno de los escalones van a ser una especie de interruptor. ¿A qué me refiero? Cuando el escalón vale 0, decimos que va a apagar a la función. Y cuando el escalón vale 1, decimos que la va a encender. De tal manera que este escalón apaga a la función F2 para todo valor de t antes de A, porque vean que, por ejemplo, la definición de F2 no es válida para valores antes de A, sino que lo es a partir de A y hasta B. De igual manera, el escalón U1, bueno, como este tiene la característica de valer 1 a partir de 0, pues entonces significa que la función 1 queda completamente encendida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es nuestra analogía. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo aproximar a la función f de t, a la función que tiene todas estas definiciones de la siguiente manera. Podríamos poner F1 multiplicado por su escalón más F2 multiplicado por su escalón más F3 multiplicado por su escalón. El problema de esa expresión es que, siguiendo la analogía de que el escalón unitario se comporte como interruptor, aquí, ¿qué va a suceder? En 0, en t igual a 0, el interruptor se enciende y hasta infinito queda encendida o queda habilitada, ¿qué función? La función F1. ¿Qué va a pasar entonces cuando yo habilite a la segunda función? Pues cuando t tome valores mayores a A, se debería de habilitar solamente la función F2. Sin embargo, el interruptor anterior, U1, ya quedó encendido. Y si lo vemos como foquitos, pues estas dos cosas representarían un foquito que ya estuvo encendido y este es otro
otro foco que se ha encendido también a partir del valor de t igual a a. ¿Qué es lo que trato de decir? Trato de ejemplificar qué pasaría si nosotros evaluamos a la función en cualquier valor de t arbitrario. Supongamos que voy a tomar este valor de prueba de t. Voy a llamarle t subíndice 1. Si nosotros evaluamos a la función en t igual a 1, ¿cuál es la única expresión que debería de cumplir con esta igualdad? Pues como t1 es un valor que está entre a y b, cuál función de estas tres debería de ser igual para f de t? La Debería segunda. de ser igual solamente f2. ¿Estamos de acuerdo? Si yo evaluara en otro valor arbitrario, supongamos el valor de t2, toda esta evaluación debería de dar como resultado ¿cuál de las tres funciones? F3. F3, porque es un valor que está comprendido desde b hasta infinito. Y la única definición válida en ese intervalo es esta. Pues bueno, vamos a hacer la evaluación, a ver qué pasa. Si yo evalúo en t igual a 1, pues voy a tener a esta función, f1, evaluada en t1. ¿Y cuánto vale este escalón cuando t toma el valor de t1? ¿Cuánto vale u1 para t1? 1. Vale 1. Entonces la multiplico por 1. Más. La siguiente definición la voy a evaluar en t1. Obviamente, como no sé cuánto valen f1, f2 y f3, su evaluación la dejo de manera implícita. ¿Cuánto vale este escalón para t igual a, perdón, para t1? El escalón ya vale 1, entonces la multiplico por 1. Y por último voy a sumar la tercera definición evaluada en t1, que va a estar multiplicada por u3. ¿Y cuánto vale u3 cuando t vale t1? 0. Vale 0. Por consecuencia, independientemente de lo que valga esto, al ser multiplicado por 0, todo esto va a valer 0. Y resulta que ese ejercicio de haber evaluado a f en t1 resultó simplemente en ¿quién? En f1 más f2. Estoy omitiendo esta evaluación por simplicidad. Pero lo que interesa de esta ecuación es que sigue apareciendo f1 cuando solamente debió de aparecer ¿quién? f2. De manera similar, voy a evaluar ahora la misma expresión en t2 porque quiero ver qué resulta aquí para ver qué necesito modificar en esta expresión original de manera que se cumplan cada una de estas definiciones. ¿Qué pasa en T2? Pues que en T2 los tres escalones valen ¿cuánto? 1. Valen 1. Por lo tanto, todas estas definiciones van a estar multiplicadas ¿por cuánto? Por 1. Por 1. Y al evaluar a esta expresión en T2, resulta F1 más F2 más F3. Vamos a hacer ahora el análisis. Cuando debimos haber evaluado en T1, este término no debió de aparecer. Y cuando evaluamos en T2, estos términos no debieron de haber aparecido. De hecho, en cada una de las respectivas evaluaciones debió haberme quedado F2 o debió haberme quedado F3. ¿Por qué sigo arrastrando estos términos? Se siguen arrastrando por consecuencia de que el escalón
una vez que se habilita o una vez que vale 1, este se queda habilitado hasta infinito. Cuando este escalón que habilita a F2 llega al valor de t, donde ahora debería de habilitarse F3, lo ideal sería que este escalón volviera a valer 0, Sí. para que solamente entrara quién o quedara definida quién, la tercera definición. Entonces lo que está sucediendo es que una vez que enciendo al escalón, este queda encendido. Debo de entonces encargarme de anular siempre, repito, la definición inmediata anterior. Cuando habilite a F1, debería de deshabilitar o de apagar toda definición anterior a F1. Solo que en este ejemplo no hay nada antes de F1 porque la definición de la transformada abarca solo desde 0 hasta infinito. Pero cuando sea momento de definir a F2, debo de encargarme de deshabilitar a la definición inmediata anterior a F2, que sería ¿quién? F1. F1. Y cuando habilite a F3, debo de encargarme de deshabilitar a la definición inmediata anterior, que sería F2. F2. Esa forma de deshabilitar lo vamos a interpretar como una resta. O sea, sí, que nuestra función f de t ahora sería F1. Voy a quitar el función de t para no ocupar tanto espacio, por U1 de t. A este no le tengo que hacer nada, porque ya vimos que antes de F1 no hay nada. Y si lo hubiera, no me interesa, porque la definición de la transformada abarca solamente el intervalo de 0 a infinito. Así que no hay problema por eso. Pero ahora necesito habilitar ¿a quién? A F2. Y deshabilitar a la definición inmediata anterior, que es F1. Y esto será válido a partir del instante de tiempo donde el escalón U2 vale 1. Y de manera similar, voy a tener F3 menos la definición inmediata anterior, que fue F2. F2. Y esto será válido a partir de U3 T menos B cuando valga 1. Lo único que está sucediendo aquí es que deben de entender que cuando se suma un término, en este caso, digamos que estamos encendiendo a la función 2 y cuando le resto, me estoy encargando de apagarla porque cuando habilito a F2, su escalón quedó encendido o quedó habilitado. Entonces esa resta viene a ejemplificar de alguna manera que hace 0 ¿a quién? Hace 0 al escalón para que se convierta en un impulso. De igual manera aquí, cuando sume este término, habilito a F3 y al restarlo estoy apagando ¿a quién? F2. Estoy apagando a F2. Y si ahora hacemos el mismo ejercicio de evaluar, por ejemplo, a la función en T2, que fue lo que hicimos ahorita, en T2, la única definición que debería de ser válida es ¿quién? F3. F3. Porque este es un valor de t que pertenece al intervalo desde b hasta infinito. Y entonces esta evaluación
debió haber resultado solamente en el término F3. Vamos a ver si esta ligera modificación que le hicimos a esta expresión logra el objetivo de que me quede solamente F3. Vamos a ver. Para T2, todos los escalones valen 1. Significa que acá todas estas expresiones también van a ser equivalentes ¿a quién? A 1. Entonces me va a quedar F1 multiplicado por 1 más ¿quién? Más F2 2 menos F1. menos F1 y este escalón ¿cuánto vale en T2? Vale 1 más, ahora sería F3 menos F2 multiplicado 1. por 1. Y después de hacer la simplificación, F1 con este F1 se cancelan. Este F2 positivo con este F2 negativo también se cancelan. Y lo único que nos queda va a ser F3. F3. Entonces sí, en efecto, cualquier función seccionalmente continua, como esta que teníamos al inicio, se puede representar a través del escalón unitario con esta forma. Cuando sumas una definición, la habilitas, pero tienes que encargarte siempre de deshabilitar a la función inmediata anterior. Habilito a F3 y me encargo de deshabilitar a la inmediata anterior. Recuerden, siempre es a la inmediata anterior y no todas las anteriores. ¿Okay? Porque aquí ya se deshabilitó la anterior, aquí se deshabilita la inmediata anterior. ¿Alguna pregunta? No. No. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Para que vean qué sencillo es esto. Vamos a suponer que tenemos la función seccionalmente continua, que sea, por ejemplo, e a la 3t, luego seno de 2t, y después tendríamos, no sé, 5. Esta función será válida en el intervalo de 0 a 10. Esta será válida de 10 a 50. Y esta última será para todo valor de t mayor a 50. Todavía no hemos visto cómo transformarla, solamente representarla a través del escalón, aunque no sería muy difícil que ya vayan intuyendo cómo o qué procedimiento se tendría que hacer una vez que ya queda expresada a través del escalón unitario. Oiga, Inge, Mandé. ¿el primero es 10? Sí, 10. Gracias, gracias. Bien, entonces, de acuerdo a esta secuencia, diremos que la función f de t sería, primer definición, que vale ¿cuánto? E a la 3t. Y e a la 3t va a estar multiplicada por un escalón que va a valer 1 a partir de ¿qué valor de t? Pues a partir del mismo valor de t donde esta función comienza a definirse. ¿A partir de qué valor de t se define a esta función? 0. A partir de 0. Y entonces lo que podemos decir es que u de t menos 0 sea siempre u de t, y por simplicidad, u de t podemos decir que va a valer 1.
¿Por qué va a valer 1? Porque dentro del dominio que maneja Laplace, U de t es un escalón que vale 1 desde 0 hasta ¿dónde? Infinito. Infinito. Entonces siempre va a ser considerado como 1. Entonces le puedo poner U de t o simplemente le puedo poner aquí la multiplicación implícita por 1. Entonces ya habilité a la función. No tengo que deshabilitar nada más porque antes de esta expresión no hay nada. Y repito, si lo hubiera, para valores de t negativos, estos van a ser irrelevantes. Después, una suma. Siempre es una suma. ¿A quién debo de habilitar ahora? F2. Seno de 2t. Debo de habilitar a seno de 2t. Pero como este escalón sigue valiendo 1, tengo que deshabilitar a la definición inmediata anterior. ¿Quién es la definición anterior a seno de 2t? Menos 3t. Entonces le resto e a la 3t. Y todo esto lo voy a multiplicar por un escalón que va a valer 1 a partir de donde esta definición es válida. ¿Cuál es el valor de t que hace válida inicialmente a esta definición? 10. El valor de 10. ¿Y cuál sería la expresión de ese escalón? U de t menos 10. Por último, lo voy a poner acá abajo, ya no cabe. Le voy a sumar ¿quién? 5. 5, que es la siguiente definición, pero deshabilito la inmediata anterior. La definición inmediata anterior a 5 fue Seno de seno 2t. 2t. Y esto deberá ser válido a partir de ¿qué valor de t? U de t menos 50. A partir de t igual a 50, así que va a estar multiplicado por el escalón u de t menos 50. Profe, el primero porque fue 1. El primero, ¿por qué fue 1? Sí. Ah, ok. ¿Por qué se puede decir que u de t es igual a 1? Pues porque acá, de acuerdo a su gráfica, si Laplace contempla un intervalo de 0 hasta infinito, u de t, ¿cuánto vale de 0 a infinito? Vale 1. siempre 1. Entonces, para fines prácticos, poner u de t, o sea, cualquier cosa multiplicada por u de t, por un escalón que vale 1 a partir de 0, es exactamente lo mismo que si tú pusieras simplemente e a la 3t multiplicada por 1. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok, entonces de aquí en adelante puedes hacer esto o puedes poner simplemente el valor de 1 y listo. No pasa nada, el resultado te va a quedar exactamente igual. ¿Y siempre puede ser 1 o puede variar? El escalón unitario siempre va a ser 1. Ya si tuvieras el caso, por ejemplo, de 5 u de t, ¿qué es lo único que vale 1 aquí? U de t. U de t, pero toda esta expresión vale ¿cuánto? 5. Vale 5. Entonces hay que quedar claro, lo que vale 1 es simplemente u de t. Ok. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿y no podemos poner, o sea, dejar de poner U de t si es que va a valer 1? Sí, puedes hacerlo. No pasa nada. Y el primer intervalo de 0 a 10, ¿el 0 puede ser otro valor o siempre va a ser 0? No, puede ser otro valor. Yo pongo 0 nomás por la definición de Laplace, pero claro que puede ser cualquier otro valor. Por ejemplo, bueno, claro está en que si esto puede ser cualquier valor, algo tiene que haber entre 0 y la primera definición. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a decir ahora que la función seccionalmente continua
sea por decir 0, entre 0 y 5. Luego, no sé, vale t de 5 a 2. Y finalmente vuelve a valer 0 de 2 a infinito. Esa es la función que queremos representar. Dentro del intervalo o dentro del dominio que contempla la definición de la transformada de Laplace, siempre se va a tener que empezar con 0. O sea, no te puedo dejar esto así, porque la pregunta es, ¿qué cosa hay entre 0 y 5? No puede haber una discontinuidad que abarque esos infinitos valores. Por eso le estoy diciendo que aquí, entre 0 y 5, la función va a valer 0. Pero el proceso sigue siendo lo mismo. ¿Cómo vamos a representar a f de t? Voy a poner todos los pasos. La primera definición vale ¿cuánto? 0. Vale 0. Y está multiplicada por un escalón que vale 1 a partir de ¿qué valor de t? De 0. Entonces esto estaría multiplicado ¿por quién? 1. 1. Por 1 o por u de t, o simplemente puedo omitirlo. Entonces, lo voy a omitir en este caso. Pero acuérdense, implícitamente aquí está el u de t. Más la siguiente definición. ¿Quién es? T menos 0. No, la siguiente definición es t. Ah, Ahí está. Y le voy a restar la definición anterior, que fue 0. El 0. Y lo voy a multiplicar por ¿cuál escalón? U de por t. U de T menos 5. U de Menos. t menos 5. Y finalmente, la tercera definición vale ¿cuánto? 0. 0. Y le resto T. T. y lo voy a multiplicar por ¿quién? U de T menos 2. U de T menos U de 2. t. Aquí era 12, perdón. No sé qué estaba pensando. Aquí era 12 y aquí 12. Sí, si no, no tenía sentido. Perdón. Bueno, simplemente lo multiplico por u de t menos 12. 12. 12. Y ya nomás simplificando, quitando los términos innecesarios, todo esto terminaría siendo t por u de t menos 5 menos t por u de t menos 12. Y listo, ya representamos a esa función. ¿Preguntas? No. Ok. ¿Esa es la solución general ya? No, no hemos hecho nada de transformación. Lo único que estamos haciendo, como dije al principio, es que para no tener que usar la definición de la transformada de Laplace, dividiéndola en diferentes subintervalos, o sea, que esta integral se separe en al menos 3 integrales, de 0 a a, más la integral de a b, más la integral de b hasta infinito, recurrimos primero a esto, reescribirlo, utilizando ¿a quién? Al escalón unitario. Entonces, hasta ahorita lo único que hemos aprendido es cómo representar a una función seccionalmente continua a través del escalón unitario. Lo que sigue a continuación es transformar esto de aquí. Pero ya te empezarás a dar cuenta que el proceso de transformación se reduce simplemente a realizar los ajustes de traslaciones necesarias para que después de la suma de 0 y el desarrollo de los términos, como lo hicimos ayer, se pueda transformar toda la expresión a través de la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace. Pero, siendo puntual, no hemos transformado nada. Solamente hemos representado a las funciones a través del escalón. Así que preguntas hasta ahí. ¿Quedó claro, Enríquez? Sí, está bien. Gracias. Ok.